Ayer en el sermón habíamos hablado de cómo María atravesó el velo no de la tienda material, después templo, que había en Jerusalén, sino del que está en los cielos. Pero reflexionando sobre este tema, me di cuenta de que la relación de María con el templo tenía muchos más aspectos muy interesantes, porque María estuvo cerca de la entrada al santuario con los levitas, cantando cuando era una niña consagrada allí al templo por sus padres. Ella estaba allí con su voz, expandiendo la alabanza día tras día. María, después ya casada, cada año estaría en el atrio de las mujeres orando y alabando desde ese lugar, desde lejos, pero con todo su corazón. Ella no podía entrar en el santuario, pero atravesaba el primer velo con su amor, con su corazón. Estaba adorando, meditando las cosas que había allí, admirándose del mensaje que Dios daba a través de esos objetos, el candelabro de los 7 brazos, la tabla de los panes de la proposición, el altar de los inciensos. Si yo en el sermón digo algunas cosas, y a veces hay aspectos de la Biblia pues que a mí me tocan el corazón y de pronto creo ver un resplandor de lo que Dios nos quiere decir, cuánto más ella, realmente a otro nivel totalmente distinto. Ella, sin embargo, y lo último, estaba adorando, traspasado el primer velo del templo, pero también espiritualmente traspasó el segundo velo del templo material, no porque ella quisiera entrar como sumo sacerdote, no, lejos de ella ese pensamiento, que nunca lo tuvo, porque como dije ayer, ella siempre se contentó y le bastó con ser lo que era, una hija de Israel, que para nada ambicionaba el sacerdocio levítico, pero ella sí que atravesó ese segundo velo, no como sacerdote de los levitas, no, como arca. Sin ella quererlo, el arca fue portada al lugar de máximo honor. El arca no era Dios. Como dice la misma palabra arca es lo que contiene. Y María contuvo lo más sagrado. ¿Sí? Podríamos pensar, María llena de amor por todas las cosas que había dispuesto Dios, que eran ritos de amor al fin y al cabo, tendría una envidia sana de haber podido ofrecer los sacrificios en el altar de bronce, delante de las 2 columnas de la entrada al templo, al santuario del templo. La respuesta es no. Y me fijo en este detalle porque alguien podría preguntar, ¿tendría María envidia de Juan, que podía tocar el cuerpo de Cristo, que podía consagrar la sangre de Cristo? Para expresar lo que yo pienso que eran los sentimientos de María a este respecto, porque uno puede pensar, pero puede existir una envidia sana, como se suele decir de forma popular,
Los ángeles sienten envidia del sacerdote que puede consagrar el cuerpo de Cristo. Esta reflexión, ¿tuvo envidia Santa María de esto? La voy a expresar mi pensamiento de esta manera. Cuando viene otro sacerdote, de paso, lo que sea, y quiere concelebrar, yo siempre digo, no, celebra tú, yo hago de concelebrante. Esto no lo hago por humildad, debería hacerlo por humildad, pero no lo hago por humildad. Lo hago porque aunque yo cuando celebro la misa lo intento hacer con la máxima devoción, con el máximo amor que me es posible, sin embargo, cuando viene otro sacerdote que va a realizar los ritos y yo me puedo contentar con estar con las manos sobre el pecho unidas, intervengo unas poquitas veces y hago unas poquitas cosas, pero muy pocas, me puedo concentrar más en la oración. No necesito distraerme, salir de fuera de mí con los ritos, que es necesario que los haga cuando yo soy el celebrante principal. Que cuando hago esos ritos, en realidad no es que me distraiga, ellos son mi oración, con palabras pronunciadas y con hechos. Pero, aunque no me distraigo en un sentido, sí que me distraigo en otro. Porque cuando uno lo único que tiene que hacer es poner las manos junto al pecho y concentrarse en la oración, en la meditación, en la adoración, pues a veces puede ser mucho más profunda. Eso es lo que le sucedía a María. María no tenía ni siquiera esa envidia sana, porque pudiendo estar en aquellos ritos del templo, concentrada en la oración, no sentía ninguna ambición de tener que poner las ofrendas sobre ese altar, etcétera, etcétera, balancear las ofrendas, tal. Y lo mismo sucedió después en la misa cuando la celebró San Juan Evangelista. Lo mismo. Ella tenía la mejor parte. San Juan tenía que servir a la comunidad, tenía que hacer de sacerdote, de pontífice, pero María no. María podía estar mucho más centrada solo en el misterio, nada más. Así que este pensamiento, concretamente sobre María, creo que es muy útil tanto para las religiosas como para los laicos que estáis en los bancos. ¿Por qué? Porque no debéis sentir como que os falta algo. Ojalá que yo... No, pensad en este pensamiento de María. Si incluso cuando hay varios sacerdotes, uno es el celebrante principal, uno es el que hace las veces de Cristo, que ofrece la oblación ante el Padre. Es cierto que todos la ofrecen junto al altar, pero es uno el que realiza los ritos, el que pronuncia casi todo en voz alta, etc. Este pensamiento de María os llevará a participar en la misa, no menos que el sacerdote que está celebrando, pero sin ninguna necesidad de ambicionar el sacerdocio ministerial del mismo modo que no lo hizo María, ni primero con un sacerdocio ni después con el otro sacerdocio. Esto es una cosa que considero importante porque el pueblo fiel, cuando está en la misa, no está como testigo, está participando de la misa, está penetrándose de los misterios sagrados del altar, está ofreciendo, está entrando con el Espíritu detrás de los dos velos del templo. Pero no hay ninguna ambición,
del sacerdocio ministerial. Esto también nos ayuda pues a ver con otra perspectiva algunas de las cosas que se dicen acerca de que todo el mundo tendría que poder acceder al sacerdocio ministerial, etcétera, etcétera. En la antigua alianza, como dije ayer, la vocación la daba el nacimiento, era el primogénito el que sucedía a su padre en el puesto en el templo. Es ahora Dios el que llama, no es uno el que alarga su mano para coger eso. De todas maneras, a pesar de que lo que he dicho es verdadero, ella, además de penetrar detrás del segundo velo, ella, delante del templo, sí que tomó el Cordero Pascual cuando fue bajado de la cruz. Ella, no el sumo sacerdote del templo que había en el monte Sión. Dios le concedió a ella tomar ese cuerpo, tomar ese Cordero Pascual. Recordad que la misa es la actualización de la pasión de Cristo, del sacrificio de la cruz, y sin embargo Dios sí que le concedió a ella tomarlo, e incluso que la sangre aspergiera sus vestidos. Esto verdaderamente la consagró. Los sacerdotes del Levítico se les aspergía con la sangre del Cordero y después se les vestía unas vestiduras nuevas. Ella, después de la resurrección, va a vestir invisiblemente un vestido de gozo y de alegría de la resurrección. Con lo cual María no estaba simplemente mirando. Es cierto que miraba ante la cruz, pero sí que hubo un momento en que pasó esto. Y reflexionando en esto, cuando yo alzo el cuerpo y la sangre de Cristo en el por Cristo, con él y en él, la doxología, allí me imagino a San Juan, el evangelista, tomando el cuerpo de Cristo, porque hubo un momento en que lo tomó cuando lo descendían. Pues yo lo tomo para ofrecerlo, él lo hizo para descenderlo. Pero después que lo tomó San Juan, lo puso en el regazo de María. La famosa escena de la piedad de Miguel Ángel. Y pasó. Cuando desciende en el cuerpo de Cristo, San Juan se lo entrega a su madre. Eso está representado en que el sacerdote, después de la elevación en la cruz, lo vuelve a dejar sobre el altar. María es altar de Cristo. Todos los más pequeños detalles de la pasión están representados simbólicamente en la misa. Podemos buscarlos, podemos pedirle al Espíritu Santo que nos lo enseñe. Con lo cual, María no ambicionó el sacerdocio, pero de hecho ella tuvo en sus manos el Cordero Pascual. Ella quedó aspergida de la sangre de ese Cordero y ella fue vestida de un traje radiante de alegría después de la resurrección, representado en la misa cuando el sacerdote deja caer una partícula en la copa, con lo cual la separación que representa muerte de la sangre por un lado y del cuerpo por otro vuelve a estar unida. Y eso donde sucede en el cáliz que simboliza a María. Nada más, por hoy nada más, aunque más cosas se podrían explicar, más cosas, y estos detalles son los que hicieron las delicias de los santos, sobre todo pienso en el Padre Pío, pero no solo, de los santos al celebrar la misa.
María estaba siempre presente, no solo Cristo. María siempre estaba presente en esta vivencia misteriosa de lo que es la actualización del sacrificio de la cruz en la misa. Que en esta solemnidad tan grande todos nosotros intentemos, porque a veces estamos ciegos, que nos abra los ojos Jesús para ver a María en la misa. Y que si la vemos un poco, la veamos más. Y que lo que vemos ya lo veamos más lleno de vida, porque no son meras imágenes intelectuales. Tienen que ser imágenes vivificantes, llenas de gracias para nuestra alma, a través de verla en la misa. Y entonces la misa, como siempre se ha dicho, será el centro de nuestro día y de nuestra vida. Nada más grande, como dice el Concilio de Trento, puede hacer el cristiano que ofrecer el sacrificio de la Santa Misa. Pero después de este sermón, una vez más, sí, pero con María, viendo a María tantas veces a través de los ritos, porque realmente María está, iba a decir al lado del altar, pero también es altar, está metido en el seno más profundo de estos misterios de la misa.